Bienvenidos a Artesanía Textual, el espacio literario de la ciudad del aprendizaje. Continuamos con la lectura de la novela Lunela, del escritor colombiano Fernando Soto Aparicio, la cual estamos realizando con nuestros estudiantes de secundaria. En el sexto capítulo, Las montañas no llegan al cielo, nuestros 4 personajes ya están por fuera del edificio en sombras que era la máquina de retratar, y se dan cuenta de que el cielo está oscuro porque hay amenaza de tormenta. Ana María comenta que tiene una cita detrás de las montañas, donde ya sí transcurre el tiempo, y aunque Julián no desea que vayan, finalmente lo convence diciéndole que él también debe asistir, y Lunela los anima a ir porque quiere viajar. En el trayecto, tanto Julián como Ana María se adelantan, y Lunela se asusta cuando escucha unos aullidos, además de que siente algo de celos porque sus 2 amigos han congeniado rápido y bien, a lo que Cucarabajo le expone que parecen conocerse o estar destinados a hacerlo. Lunela tiene dudas, pues su padre se llama Julián y no Andrés, por lo que Cucarabajo le argumenta que puede llamarse Julián Andrés. Finalmente, en los recuerdos de los escritos de su padre, reflexiona sobre la importancia que tienen los pensamientos en las personas y en que los humanos solo podemos ser en la medida en que seamos para los demás, es decir, en la medida en que nos compartamos. Lunela, de Fernando Soto Aparicio. Capítulo 7. El depósito de los pasos perdidos. Lunela no supo cómo llegaron al castillo. Tal vez caminó un rato adormecida, o quizás el miedo fue tan grande que no le dejó sitio a los pensamientos. Lo cierto es que los 4 alcanzaron la cima de la colina, donde antes titilaba la luz misteriosa. Uno de los resplandores los atrapó, otro les abrió la puerta, y otro más los hizo seguir a la sala en cuyos rincones se amontonaba la sombra, curiosa, expectante. La chimenea hacía un círculo de luz y de calor, y mientras el viento del oeste golpeaba en las ventanas, el dueño del castillo descendió a recibirlos. Era un muchacho alto y delgado, que a Lunela se le pareció mucho al abuelo. Quizá lo había visto en un retrato al óleo que había en la antesala de la casa vieja, en ese cuarto adornado con muebles de bambú y que tenía un armario empotrado en la pared, donde se escondían cosas maravillosas que despertaban la curiosidad de sus pocos años. Revistas con ilustraciones coloreadas sobre ignotas regiones del planeta, retratos de gentes de otras razas y de otras épocas, cilindros de una pasta oscura que al ser colocados en un aparato especial traían reminiscencias de músicas distantes, carpetas tejidas por manos de monjas que se mustiaron en el retiro de sus ignotos monasterios, flores elaboradas con plumas de diversos pájaros que no volaron nunca por el cielo de octubre de su pueblo, cuentas de vidrio engarzadas en hebras de cáñamo y que en alguna época se agitaron sobre el pecho de púberes doncellas, telescopios rudimentarios que ponían las estrellas casi al alcance de la mano, caleidoscopios con los cuales cada uno podía hacer su propio cielo, candongas que, lo mismo que los secretos, vivían en busca de una oreja, abalorios y perlas y canutillos de vidrio y botones de nácar, y escudos de diferentes órdenes de caballería y de distintos colegios de abogados y de médicos, miniaturas con el rostro de un héroe o de una virgen, relicarios con cabellos de ángeles que se murieron en la penumbra discreta de las viejas iglesias, frascos de absurdos líquidos y probetas y tubos de ensayo que alguna vez soñaron con la presencia de un científico. Tal vez era el abuelo de Lunela, pero no podría decirlo. Se sentó junto al fuego mientras Julián y Ana María calentaban sus manos colocándolas en el límite de las llamas. Cucarabajo había volado hasta posarse en el cuco de un viejo reloj que solo daba las 12 de la noche cada 29 de febrero. Lunela, pues, estaba sola, y otra vez examinó el rostro de Julián, que ahora calcaban sobre el papel negro de la oscuridad los pinceles del fuego.
Había allí algo profundamente familiar. El fulgor de los ojos con que su padre la miraba, sentado detrás de la mesa, mientras iba escribiendo esas palabras que quizá se anticipaban a la época en que ella vivía al otro lado de la puerta por donde esa noche se había metido, desde la buhardilla de la casa vieja. Los niños jugaban en la escuela. Habían formado dos bandos y desde ese momento comenzaron a mirarse con hostilidad. Cuando la maestra ordenó recoger una cáscara y un niño la obedeció, el bando al que pertenecía quedó catalogado como el de los obreros. Los otros dieron órdenes: limpiar, barrer, brillar. Esto se resumió en una palabra: trabajar, y los que mandaban se llamaban patrones. Todo el día estuvieron separados, mirándose con recelo. Y cuando los patrones salieron de la escuela, los obreros les dieron toda clase de golpes. A la mañana siguiente, los patrones limpiaron el patio y los obreros permanecieron vigilándolos. Pero al terminar las clases, los patrones, que habían hecho el papel de obreros, golpearon a los obreros que habían desempeñado el papel de patrones. Hasta que pocos días después ya no se sabía a qué bando pertenecía cada uno, y la maestra los dejó librados a su suerte. Cuando Lunela le pidió a su padre que le explicara ese proceso, él no pudo hacerlo. Consultó con varias personas mayores y le dieron respuestas evasivas. Tal vez, pensó ella, la solución es que todos trabajen, porque mientras unos lo hagan para que otros descansen, siempre habrá palizas a la salida. El primer detalle que llamó su atención fue el color del cielo. Era de un naranja casi rojo, pero al mismo tiempo tenía sombra porque ya habían dado la medianoche. Oyó que mencionaban a seres de otros mundos, y le pareció que descendían en los rayos del sol rojo, o en las escalas de la lluvia, o en los pequeños corpúsculos que bailaban dentro del viento iluminado. Quiso ir a recibirlos, pero la habían atado contra el pupitre. Decidió llamar, pero una barra de tiza le apretujaba la garganta. Pensó escribir un mensaje de auxilio, pero el tablero era un mar negro sin fondo ni riberas. Los seres misteriosos llegaron a la tierra. Unos eran mirada y pensamiento, otros palabra y luz, otros esferas sostenidas por música. Ella pudo salir de la escuela y fue enseñándoles lo maravilloso que era el mundo a donde habían llegado. Les señaló el milagro de un pájaro en un nido, la manera como el perfume florece en una rosa, la forma como el cielo se deja beber en una fuente. Luego les mostró cómo el furor del tigre se convierte en ternura para sus cachorros, y la mansedumbre de la oveja se vuelve fiereza para defender sus recentales. Estaban admirados de la tierra y querían conocer los sitios más lejanos. Lunela les habló del mar y sus castillos interiores, les contó de la fuerza que ruge en los volcanes y del agua que envejece encima de los últimos nevados. Les mostró la selva donde los árboles se abrazan desde hace siglos. Les dijo que las arenas del desierto son tan incontables como los hombres a través del tiempo. Entonces quisieron saber más, y ella los llevó a la ciudad. Y vieron niños sin amor y sin techo, vieron niños sin pan y sin escuela, vieron niños sin sol y sin ternura, vieron niños sin dicha ni esperanza. Y los extraños visitantes no comprendieron. Cuando Lunela despertó de su sueño, tampoco comprendía. El dueño del castillo quería que lo siguieran, y aun cuando Lunela tenía sueño, no se quiso quedar sola en la sala sombría. Así que los cuatro echaron a andar tras él, y descendieron la escalera guiados por el resplandor tiritante de una antorcha que llevaba en la mano. A medida que bajaban, iban incorporándose a la marcha los seres colocados al lado y lado de la escalera, o en el techo, o bajo la alfombra, hasta que formaron un tropel silencioso que rodaba detrás de las alas abiertas de Cucarabajo, que como en otras ocasiones cerraba la marcha.
Se metieron a una sala cuyas últimas paredes no alcanzaban a verse, y encontraron anaqueles con las lágrimas que una vez evaporadas solo dejan sobre el tiempo un pequeño resto de sal y de ternura, y los besos que después de dados dejan sabor de olvido, y hallaron estantes donde estaban cuidadosamente rescatados los barcos de todos los naufragios. Había una puerta inmensa que daba encima del foso circular donde bogaban los miedos infantiles, y pasaron corriendo porque hasta el dueño del castillo se asustó con solo verla. Ya casi al final del primer tramo, es decir, donde de veras comenzaba el cuarto interminable, vieron los soldados con sus uniformes y los sacerdotes con los suyos, quietos, estirados, en pose marcial o en pose piadosa. Y Lunela entendió que era su gente, los que habían recorrido la tierra antes que ella, los que la habían precedido haciéndole el camino, hombres de espada y de cruz, perdidos en una distancia infinita, donde al fondo se veían carabelas y bajeles piratas y balandras de bucaneros y de orates, y encomendaderos, indios, africanos, seres de todo el mundo que formaban un mundo, seres de otros países que intentaban construir un país, una familia, levantar una historia que era tanto suya como de otras muchas gentes que tenían vivencias parecidas y que estaban ligadas por una herencia común. De repente, el muchacho alto que se parecía a la juventud de su abuelo dio una vuelta hacia la derecha y abrió otro depósito, y allí los dejó solos. Lunela vio la sorpresa reflejada en el rostro del rey. Sorpresa y contrariedad, pensó luego. Algo le dijo a la reina en el oído, y ella los miró largamente con la misma mueca. Creo que nos metimos en la grande, dijo Julián. Creo que nos metieron, comentó Cucarabajo. Las dos niñas observaban, silenciosas y tímidas, y vieron que de la gran mesa cuadrada, dividida en parcelas iguales de ocre y de zafiro, se paraba un caballo que se acercó ceremonioso y frío, saltando en L. No nos gustan mucho los intrusos, dijo, así que si hacen el favor de salir... Estamos ocupados en un torneo, y no se admiten desconocidos en la liza, y menos con esos trajes. Los cuatro se miraron y comprendieron que, en verdad, no estaban preparados para una ceremonia. Pero no podemos retroceder, dijo Julián, no conocemos el camino. Que se queden, dijo el rey. Y sólo en ese momento se dieron cuenta de que había 2 reyes y 2 reinas, y numerosos caballos, y unas torres almenadas y como listas para repeler un ataque, y varios alfiles o soldados con cascos y armaduras, a más de los peones. Los de un lado tenían el traje de zafiro, y los del otro de color de ocre. El conjunto producía un efecto plástico muy agradable. Podemos apostarlos al torneo, dijo el rey ocre. Acepto, dijo el rey zafiro. Empezaron a moverse, de tal manera y con tal desorden que a veces chocaban, con el resultado de que alguno de los dos que propiciaban el choque era sacado por los peones y dejado en una especie de depósito mortuorio, a donde no solo iban las personas sino sus armas y sus elementos de trabajo. Porque, Lunela lo entendió, el trabajo de todos ellos era la guerra, y estaban allí para aniquilarse. Ninguno de los reyes podía saltar gran cosa, tal vez, como los soberanos franceses, tenían la gota. Y si no era la gota, la barriga, dijo Cucarabajo al oído de Lunela. En todo caso, como de costumbre, no hacían nada fuera de proferir órdenes, señalar posiciones, recomendar valor y prudencia y reservarse para épocas mejores. En cambio, las reinas eran más diligentes, como les correspondía por su condición de mujeres. Llevaban y traían, avanzaban en líneas un tanto caprichosas, saltaban por encima de personas y ordenanzas, y, pese a la lentitud de sus maridos, organizaban ataques y defensas. Los caballos avanzaban a grandes zancadas, si bien, acostumbrados como estaban a saltar fosos, no andaban muy rectamente que digamos.
Los alfiles sacaban a relucir sus habilidades de ministros consejeros y aprovechaban la lucha encarnizada y mortal de los peones que sin escudo protector eran arrasados por el enemigo o precipitados desde las alturas de las torres, pesadas, amuralladas y definitivas para la toma de la plaza convenientemente sitiada. La algarabía fue creciendo, y aunque la lucha se tornaba encarnizada, había de repente pausas de inactividad durante las cuales, sin duda, los contendientes curaban sus heridos y recomponían sus fuerzas que, sin embargo, quedaban marginadas del combate. «Jaque al rey», dijo una voz parecida a la del abuelo, en las épocas en que permanecía en su alcoba, con sus dolores, sus remedios y sus juegos favoritos. Y el rey Ocre corrió para salvarse. Uno de los alfiles dio su vida por él, lo escudó una torre, lo rodearon 5 peones, lo rescató un caballo, pero la reina quería quedarse viuda y lo dejó morir sin mayor pena. Tal vez, dijo Cucarabajo, estaba enamorada del rey Zafiro. Me da la impresión de que en la corte también suceden estas cosas. Los resplandores de la antorcha iban disminuyendo, y cuando Lunela creyó que caerían en un fondo de tinieblas, se abrió la única puerta de la última pared del cuarto inmenso, y se encontraron ante la luz, justo en el lugar donde Ana María y Julián tenían cada uno una cita distinta. Los 4 volvieron a mirar atrás, porque oyeron un ruido de clarines y de armaduras rotas y de quejas de mujer y relinchos de caballos en fuga. Pensaron que se había generalizado la batalla, pero aterrados vieron que Gasmodeo devoraba cuanto iba cayendo bajo sus garras, y que sus bigotes enormes temblaban con fruición cuando dejaba lograr atrás un campo yermo, desolado, sin la menor sombra de un recuerdo, liso y llano, ascético y mudo, propiedad indudable de ese gran señor feudal que es el olvido.